Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la gente se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada. Vos haces que la sustancia amorfa se sienta ayudada y mucho más ayudada.